Hoy mis compañeras y yo les hablaremos un poco sobre la historia de la pedagogía a través de una línea del tiempo. Bueno, pues comencemos. Historia de la pedagogía. Mi equipo está conformado por Stacy Zavala y mis compañeras Juliana Razo y Yasmin Ruiz. Bueno, pues yo les hablaré de qué es la pedagogía. La pedagogía es la ciencia que estudia la educación. El objeto principal de estudio es la educación como un fenómeno sociocultural, por lo que existen conocimientos de otras ciencias que ayudan a comprender el concepto de educación, como por ejemplo la historia, la psicología, la sociología y la política. La pedagogía tiene función de orientar las acciones educativas en base a ciertas prácticas, técnicas, principios y métodos. A lo largo de la historia, muchos han sido pedagogos que se han encargado de plantear sus propias teorías sobre la pedagogía. La pedagogía está asociada a otras ciencias, denominadas andragogía, encargada de formar a la persona como humanos permanentes, teniendo en cuenta sus vivencias y experiencias sociales y culturales. A continuación se presenta la línea del tiempo que nosotros realizamos. Lo comenzamos desde el siglo 0 a.C., donde la primera enseñanza fue la primitiva, que en la antigua la pedagogía viene dada desde los principios del ser humano. Las primeras ideas pedagógicas surgió cuando las comunidades primitivas enseñaban a sus hijos los saberes de esa época. Se podría decir que los propios padres enseñaban a sus hijos cómo iban sabiendo las cosas y a lo que ellos sabían. Entramos al siglo 3000 a.C., donde el Antiguo Oriente y la Grecia antigua dice que en esa época empezó a formalizarse los diferentes métodos pedagógicos, donde estas dos culturas poseen características similares y una de ellas era para enseñar la religión y mantener las tradiciones del pueblo. En el siglo V hubo un pensamiento occidental, donde en esa época los diferentes pensadores enseñaban a sus aprendices a que asimilaran cada uno de los temas de una manera artística y profesional. En el siglo VII, la antigua Roma, en esa época comienza a ver la interacción entre maestro y alumno, donde los únicos que podían recibir esa enseñanza eran los hijos de los reyes y los únicos maestros en este entonces eran sacerdotes. En este caso, en la antigua Roma, había un pensamiento donde solo tenían que estudiar los hijos de las personas que estaban arriba en lo superior, y en lo medio y en lo bajo pues realmente pues no estudiaban. En este caso los únicos que tenían pues elección eran los hijos de reyes y los maestros que como tal enseñaban en ese tiempo. Otra parte que inculca en la pedagogía es la escolástica, donde es una época feudal donde se fundaron universidades enseñando las 7 materias liberales a los estudiantes. En el siglo XIV surge el movimiento renacentista. El humanismo se originó bajo el liderazgo de varios pensadores como Francisco Rabelais, Luis Vives, Tomás Moros, Victorino de Feltre, quienes ellos se oponían a la severidad de la disciplina eclesiástica y buscaban que el conocimiento fuera accesible a toda la humanidad. En el siglo XVI, Juan Amos Comedio, considerado como el padre de la pedagogía,
se basó en que los niños deberían adquirir conocimientos en aquellos tiempos dentro de un contexto particular. Fue el primero que presentó una metodología de la educación basada en la unión de la pedagogía con la didáctica. En el siglo XVII, Juan Jacobo Rosser fue un gran precursor de una nueva pedagogía, fomentando cambios desde la indumentaria de los aprendices hasta el método educativo. Aportó ideas para que el aprendizaje fuera un sistema libre, sin presión ni ataduras, y que respondiera a características diferenciales de los educandos. En el siglo XVIII, la pedagogía tradicional, fundada por Juan Amos Comedio, también se dice que la pedagogía tradicional se origina a partir de las teorías de Rosser. Nace en Francia, fundada por San Ignacio de Loyola. En esta época es la escuela la primera institución social responsabilizada en la educación de todas las capas sociales. El concepto de pedagogía era el de incluir a las más estrictas costumbres de la sumisión en los estudiantes, de esta forma garantizar los objetivos propuestas de este momento histórico. La memoria jugaba un papel fundamental en la transmisión de saberes. En el siglo XIX, la pedagogía moderna, destinada a romper con los rígidos esquemas de la tradicional, nace en la segunda mitad del siglo XIX, una vez acabada la Guerra Mundial, buscando nuevas ideas para impartir y saber orientar a los educadores, dejando una colaboración amistosa entre alumnos y maestros. Después tenemos actualmente en el siglo XXI el conectivismo, llamada la teoría del aprendizaje para la era digital. Se trata de explicar el aprendizaje complejo en un mundo social digital en rápida evolución.